Bueno, volvemos. Hay mucho movimiento político, ya sé, la gente está en otra, está pensando en la guita que no le alcanza, en los sueldos, en la inflación, en los precios que aumentan todo el tiempo. Ya vamos a hablar en el próximo bloque de eso, en la inseguridad. Pero estamos en un año electoral y me parece que es importante estar atento a lo que va ocurriendo y a cuáles son los candidatos y las propuestas. A ver si vamos a seguir en la grieta o no. Me lo dice habitualmente Emilio Graglia de que seguramente va a ganar o va a tener muchos votos aquel candidato que postule algo distinto a la grieta, que le hable a mucha gente que no quiere saber más nada, ni con el macrismo ni con el kirchnerismo. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien. ¿Y mucho gusto. seguís viendo eso? Sí, creo que sí, y se va acentuando esa tendencia. Hay dos grandes internas en curso, la del Frente de Todos y la de Juntos por el Cambio. Y en ambas internas hay candidatos que hablan en contra de la grieta y candidatos que tratan de ganar a partir de la grieta. De ensancharla la grieta. Claro. Bueno, concretamente dentro de Juntos por el Cambio y más específicamente respecto al PRO, son Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con sus respectivos socios radicales. Si uno analiza el discurso de lanzamiento virtual de Horacio Rodríguez Larreta, es un discurso antigrieta. Pero la respuesta instantánea de Patricia Bullrich ha sido: este país no se puede gobernar con tibieza, esto no es para los tibios. Eso también se da en el Frente de Todos. En el Frente de Todos la discusión hoy es entre el kirchnerismo más duro y el sector de Sergio Massa. No hay más. Antes yo te hubiera dicho que había un peronismo no kirchnerista, pero ese está solamente esperando si a Massa le va bien, se sumarán con Massa, y si no tomarán alguna definición, pero no van a seguir en el kirchnerismo. A ver, o sea que entre Juntos por el Cambio y por el momento ves que las opciones son o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. Sí. No el peronismo federal de Schiaretti, Urtubey, ese estaría en gateras esperando qué pasa con Massa. Para eso debería romperse el Frente de Todos. O sea, que a Sergio Massa le vaya mal y que el peronismo ese que no se define ni por Massa, ni por el kirchnerismo, ni por Cristina Fernández, diga, bueno, vamos por otra opción, y sería una opción peronista con aliados, no kirchnerista. Yo a eso todavía lo veo difícil. Yo creo que la opción de Juan Schiaretti es muy buena desde el punto de vista político, pero no tiene traducción electoral. Políticamente es muy bueno que alguien hable en contra de la grieta o tenga un discurso superador de la grieta desde afuera, de los dos bandos en pugna. Porque el otro que está afuera es Javier Milei, pero no tiene un discurso conciliador, digamos. Entonces, Schiaretti y todos los esfuerzos que está haciendo políticamente creo que le hace bien a la democracia. Mi duda es qué repercusión electoral puede tener. No veo un escenario dividido en cuatro partes. O sea, el discurso, la idea, el proyecto de Schiaretti es muy bueno, además porque viene de afuera de la grieta. Lo que estaría por verse es cuántos votos consigue con esa opción. Exactamente. No va a depender solamente de él, sino con lo que pase, sobre todo en el Frente de Todos. En el Frente de Todos. Y eventualmente algún desprendimiento de Juntos por el Cambio por el lado del radicalismo. Concretamente Facundo Manes. Y del Frente de Todos, gobernadores peronistas que ya tengan su reelección asegurada. San Juan, por ejemplo, Sergio Uñac. Y digan, bueno, nosotros ahora vamos por una construcción política diferente. Es la especulación de que muchos gobernadores o algunos gobernadores que van a adelantar las elecciones para separarla de la nacional, una vez reelectos, ahí se definan posiblemente a favor de Schiaretti. Eso podría cambiar el escenario, debilitaría mucho al Frente de Todos y lo dejaría a Sergio Massa a solas, digamos, cara a cara con el kirchnerismo. Eso puede suceder si la economía sigue mal. Si de pronto estuviéramos con una inflación en baja, que es el gran indicador social, en baja significa 4% mensual, eso sería un éxito para Sergio Massa, y eso inmediatamente
lo haría competitivo electoralmente y ahí el peronismo, los gobernadores peronistas, no kirchneristas, seguirían en el frente de todos. Te quiero preguntar puntualmente por algunos políticos. Primero, Cristina, ¿vos creés que, al margen de lo que digan desde el kirchnerismo, que está proscripta? Yo creo que no. ¿Vos creés que va a ser candidata, Cristina? Lo primero, no está proscripta. No está. Y yo creo, la verdad, que es muy grave que utilicemos esta terminología Tal a cual. 40 años de democracia, porque la proscripción política Claro. es muy grave. ¿Proscripto tuvo Perón? Proscripto estuvo Perón. Claro, eso era una proscripción. Eso es una proscripción. Ella tiene una condena que no está firme, que la inhabilita. Pero la inhabilitación es parte de la pena. Eso no es proscripción. Y aún así podría ser candidata porque no está firme. Si estuviera firme la condena, tampoco estaría proscripta. Claro. Estaría inhabilitada, es otra cosa. Pero poner en discusión semejante palabra es como fraude. Fraude, proscripción. Son temas que se supone que 40 años después, si algo bien nos ha salido en estos 40 años, ha sido lo formal de la democracia. Elecciones competitivas, sin fraude ni proscripciones. Resulta que ahora tenemos proscripciones. Aún así yo no creo que sea candidata. ¿No crees? No, Macri, tampoco. no. Van a tratar de incidir. Ya estaría siendo una buena noticia que Muy buena. ninguno de los dos se presente, ¿no? Muy Digo, por buena. lo que han hecho hasta ahora. Y ahora te pregunto por otro. Milei. Yo por lo que veo, me parece que va subiendo en las encuestas. Pero se ha estabilizado. Ajá. Entre otras cosas, creo yo, por el endurecimiento del discurso de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich ha evitado la fuga de votos por derecha, digamos, entre comillas, del PRO. Y eso lo ha contenido a Milei. El tema es, ¿qué sucede si en una interna, en una PASO, Rodríguez Larreta le gana a Patricia Bullrich? ¿Qué sucede con los votantes de Patricia Bullrich? ¿Se van a alinear al ganador, a Rodríguez Larreta, o van a fugar hacia una posición como la de Milei? Esa es una incógnita todavía, pero yo creo que en la situación actual ha llegado a un techo que es el techo del descontento. Sí, sí. Vengamos al escenario cordobés. Ya está definido el candidato a gobernador del gobierno, del oficialismo, es Martín Yarlora. ¿No te llama la atención que todavía no se defina si va a ser juez o de Loredo? Me llama poderosamente la atención. Claro. Porque, digamos, si meses atrás, los últimos meses del año pasado, Luis Juez y Rodrigo de Loredo hubieran hecho una conferencia de prensa, por ejemplo, y hubieran dicho, yo soy candidato a gobernador, Juez, yo soy candidato a intendente, de Loredo, pongan la fecha que quieran. Eso lo hubiera hackeado al oficialismo. La indefinición que viene por la pretensión de Loredo de ser candidato a gobernador, porque la verdad sea dicha, Juez no se ha movido de su posición. Sí. Ha puesto en duda primero el radicalismo y a continuación a Juntos por el Cambio. Y además, si a eso se le suma que de pronto aparece que de Loredo también podría ser candidato a vicepresidente. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien se esté preparando simultáneamente para ser intendente o gobernador o vicepresidente o tal vez seguir siendo diputado nacional? Eso no le hace bien a la construcción política de Juntos por el Cambio en Córdoba. Y además le ha dado muchísimo tiempo y muchísima ventaja al oficialismo, a Hacemos por Córdoba. Primero a Martín Yarlora como candidato a gobernador, ahora ya el oficialismo tiene su candidato a intendente, depende de una proclamación más formal, digamos, que es Daniel Pacerini, y los vice. Pero además los vice están en un proceso de negociación para incorporar o radicales o dirigentes del PRO. Con lo cual se ampliaría Hacemos por Córdoba, que además cambiaría de nombre. Sí, con una, yo creo que ha pasado como inadvertida, como una diferencia entre palabras, pero Yarlora habla de una coalición de gobierno, pero no formada por partidos, sino por personas. Claro, de tal manera alguien podría incorporarse a un ministerio sin dejar su origen partidario. O sea, un radical que sea ministro, secretario, director, o una radical, o integrar una fórmula
o fuera candidata a un cargo legislativo y se incorporaría. O sea que ahí hay una estrategia de sumatoria. No hay que esperar una firma de acuerdos entre partidos políticos. Bueno, ya está ocurriendo con intendentes que lo van a apoyar a Sarzón. Sí. Y además Intendentes radicales. Y además la indefinición del resto, porque me parece que a Juntos por el Cambio le cuesta entender, o si lo entiende, no lo puede resolver, que no es un tema de dos candidaturas, son las más importantes, gobernador, intendente y sus respectivos vices, digamos. Pero después están los candidatos a todas las intendencias, claro, a todas las comunas, concejales, legisladores. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? No ponen de acuerdo haciendo una encuesta. ¿Y el resto cómo hace? ¿Cómo se acomoda, listas? claro, lo que sigue? Esa es una dificultad para la oposición. En medio de todo eso, no hay propuestas. Cosa que ya a esta altura casi que no sé por qué nos llaman la atención, pero no hay propuestas. ¿Estás hablando de no hay propuestas de ninguno de los candidatos? De ninguno. De ninguno. No, por ejemplo, tema inseguridad en Córdoba. De ninguno. No hay una propuesta. Alguien podría decir, bueno, pero vamos a esperar la campaña. Lo que yo me sospecho es que lo grave no es que no haya una propuesta ahora, lo grave sería, y es lo que yo presumo, es que no haya equipos técnicos trabajando en eso. Porque los equipos técnicos tienen que tener algún lineamiento político de quién va a ser el candidato. Cuando se reúne un equipo técnico, es un equipo técnico que nos vamos a preparar para gestionar la municipalidad cuando fulano o fulana ocupe la intendencia o la gobernación. Al no estar definido eso, lo que puede haber es una gran cantidad de paper, pero son más cuentapropismo, digamos. Se presentan propuestas, pero yo creo que todavía no están definidas. Al oficialismo le va a costar tener propuestas después de 24 años y responder al argumento, y si lo saben, ¿por qué no lo hicieron? Claro. En 24 años. Y a los otros les va a costar decir que van a llevar a cabo una propuesta consensuada cuando no han podido ponerse de acuerdo ni la cómo fórmula, dirigir su claro, candidatura. Es muy difícil que eso sea creíble. Además le agreguemos que no tenemos fecha de elecciones. Yo creo que en definitiva sí. Vamos a fines de junio, principios de julio vamos a estar votando en Córdoba. Y en esa fecha o un mes después vamos a estar votando la municipal. Eso creo que se puede presumir con... O sea, separadas, como parece que quiere Schiaretti. Esa es una posibilidad que creo que hay que tenerla en cuenta. Es un tema de cronogramas muy finos. Sí. Porque, por ejemplo, las PASO, los candidatos para las PASO, se oficializan el 24 de junio. Claro. Y una fecha probable de votación en Córdoba es 25 de junio. Muy interesante. La última que te hago, vuelvo al escenario nacional, porque recién decías, bueno, hablabas de las internas, los problemas de definiciones de Juntos por el Cambio. A nivel nacional también, lo que pasa es que ahí están las PASO, que acá en Córdoba no. Lo vi a Jorge Asís tuiteando que si Juntos por el Cambio no resuelve pronto su interna, el peronismo va a volver a ser gobierno en el 2023. ¿Vos creés que otra vez el kirchnerismo, el peronismo, cooptado por el kirchnerismo, puede ser gobierno? Con estas peleas y con estas indefiniciones de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Sí. con las cosas que se dicen, le van a dar la chance al peronismo de depender de sí mismo. ¿Viste en el fútbol cuando uno dice, dependemos de otros resultados? Sí. Si siguen en esta locura, digamos, porque las cosas más graves se las están diciendo entre ellos. Es una gran interna del PRO con aliados radicales, ni siquiera es el PRO contra el radicalismo. Pero le van a dar la posibilidad al peronismo, con el kirchnerismo adentro, de depender de sí mismo. O sea, si bajan la inflación, son competitivos. En circunstancias normales, bajar la inflación al 5 o al 4%, lo mismo está perdida la elección. Tal cual. 8, 7. Pero resulta que ahora, si se ponen en el 4 o en el 5, llegando a las PASO, son competitivos electoralmente. Y eso se da
solamente porque se lo permite Juntos por el Cambio. No digo que va a ganar la elección. Si la inflación sigue en el 5, en el 6% mensual, ni los peores errores Juntos por el Cambio lo van a salvar. Pero si la ponen en el 4%, cosa que veo muy difícil, van a depender de sí mismos. Emilio, como siempre, un gusto tenerte. Muchas Muchas gracias. gracias.